En primer lugar, les mostramos lo que es la nueva senda de consolidación presupuestaria para el conjunto de las administraciones públicas de España. Si les parece, voy a hablar sobre las cifras sin mayor valoración, puesto que ya lo ha hecho la vicepresidenta y el propio ministro de Economía. Bueno, ahí tienen la nueva senda de lo que sería realmente la evolución del déficit público de las administraciones públicas en España. Las novedades son dos. La primera es el aumento nominal del déficit para el año 2013, que se iría al 6,3% de nuestro Producto Interior Bruto, y la segunda es la extensión del tiempo en el que las administraciones públicas, España, llegará a estar situada por debajo del 3%. Esas son las dos grandes novedades que tienen en ese cuadro. Esto lo que significa es que el Gobierno insiste en la importancia, en la absoluta necesidad de reducir el déficit público para salir de la crisis económica. Se trata de que esa senda inevitable, ineludible y positiva de reducción del déficit público sea compatible con la recuperación económica a más corto plazo, con la salida de la crisis económica y, en concreto, con finalizar la recesión económica y la destrucción de puestos de trabajo en España. Esa es la senda, la nueva senda que tienen ahí. Es una senda que parte, por supuesto, redondeándolo, con el 7% del año 2012, ya saben, está con cifras ya redondas, también en relativos a lo que es el desglose de las administraciones que están sometidas a esa senda, y a partir de ello, pues para este año, decía, el objetivo sería el 6,3%, el año 2014 5,5%, 2015 4,1% y finalmente en el 2016 menos 2,7%, y por tanto España ya no estaría sujeta a los procedimientos de corrección de los déficits públicos excesivos. En el desglose también es importante, casi podríamos llamar vital, en un país con una intensa descentralización política y administrativa como es el Estado de las Autonomías de España. Y lo que vemos para el 2013 es que el objetivo sería el menos 3,7% para la Administración central. La Seguridad Social, el conjunto de instituciones de la Seguridad Social, tendrían un importante déficit público este año 2013 del menos 1,4%. A las comunidades autónomas les pediríamos un objetivo corregido sobre el anterior, recuerdan que era 0,7%, del menos 0,7%, ahora a menos 1,2%, en tanto que las corporaciones locales estarían en el 2013 en práctico equilibrio ya, puesto que la cifra también de las dos décimas que aparecen están redondeadas un poquito al alza en relación con lo que fue el cierre del año 2012, de manera que estamos en condiciones de que las corporaciones locales, los ayuntamientos, estén en su conjunto en equilibrio en nuestro país. Y a partir de ahí, la senda, digamos, la evolución del déficit se acompasa a la evolución económica, a la salida de la crisis, que marcaba también el escenario proyectado por el ministro de Economía y Competitividad, la salida, los ritmos de salida de la crisis, cómo van evolucionando y por tanto, pues también lo que será la corrección del déficit público será muy diferente en un país en crecimiento económico y con creación de empleo de lo que ha sido esta etapa que hemos pasado, una etapa muy dura, donde la sociedad española ha hecho un esfuerzo realmente titánico en términos de reducir ese déficit público y de abrir la puerta para la salida de la crisis económica. Un esfuerzo que también quería mostrarles que realmente en términos comparativos, bueno, aquí también les muestro en términos agregados lo que sería la consolidación de ingreso y de gasto público correspondiendo al conjunto del periodo que hemos visto. Lo ven ahí agregado, es una consolidación que hace descansar prioritariamente sobre la contención del gasto
y que, en segundo lugar, también hay un aumento de recaudación bastante considerable, habida cuenta que ya saben que el problema financiero del Estado español radica en una insuficiencia de recaudación tributaria en relación con nuestros parámetros de desarrollo económico. Pero ahí lo ven agregado para todo el periodo, creo que es un cuadro, digamos, también muy interesante en términos de dónde radica ese esfuerzo. Y finalmente, mostrarles en lo que con la fuente del Fondo Monetario Internacional la posición, lo que ha hecho España en el año 2012. Somos, después de Grecia, el país donde el esfuerzo fiscal primario, descontada la carga de intereses de la deuda pública, ha sido más intenso. Ha sido realmente un hecho, un acontecimiento histórico el que ha protagonizado la sociedad española, haciendo una reducción de déficit y además en su componente estructural, que es lo que está facilitando que también España esté dando la vuelta, esté girando sobre esta crisis a través de su balanza de pagos. Este elemento es fundamental en términos de balanza por cuenta corriente del país. Lo digo porque saben que si vamos una pequeña teórica sobre la balanza por cuenta corriente, pues que es que sigo viendo que todavía hay mucha gente que lo sigue, bueno, alguna gente quiero decir, que la sigue identificando con la balanza comercial. No, estamos valorando la posición financiera de los agentes económicos en España, de familias, empresas y sector público, de forma que cuando reducimos, como hemos reducido 2 puntos el sector público en el año 2012, eso permite un avance en la posición financiera del país extraordinaria, como se ha dado efectivamente en España. Y por tanto ese esfuerzo es el que nos está abriendo las puertas de la financiación de la economía. Es lo que nos está permitiendo financiar el tesoro, no, financiar el país mejor. Y de esa financiación vendrá crecimiento económico y creación de empleo. Por tanto, es un requisito, insisto, absolutamente fundamental. Decirles también que la nueva senda incorpora para el año 2013 una reducción del componente estructural del déficit exactamente igual, vamos, muy parecida, exactamente es una... pero muy parecida en intensidad a lo que ha sido la reducción de los componentes estructurales del déficit público en el año 2012. Insistirles en el componente estructural del déficit. Y a partir de ahí, a partir de lo que será la reducción, siempre estará por encima la reducción del componente estructural de la exigencia del cumplimiento de nuestras obligaciones de corregir el déficit, del procedimiento de déficit excesivo, que, como recuerdan todos, tiene el umbral de corregir el déficit estructural en al menos menos 0,5% del Producto Interior Bruto al año. Pues eso lo cumplimos en toda la senda hasta que el conjunto de las administraciones públicas en el año 2016 queden ya por debajo del 3% del Producto Interior Bruto. Gracias. Muchas gracias. Abrimos un turno.